Maminejas y papinejos, soy Rocío de Viviendo con un Conejo y hoy vamos a hablar de la caca. ¿Y por qué hablar de un tema tan asquerosillo? Porque la caca es súper importante en la vida de los conejos. Si os acordáis, en el último vídeo hablé de la alimentación de los conejos y lo importante que era el heno para que su tracto digestivo funcione bien. Ya sabéis que tiene un sistema de empuje, entonces el heno es súper importante para que todo funcione bien y para que las cacas sean perfectas. Casi seguro que alguien te ha preguntado en algún momento, ¿pero hace bien las cacas? Cuando has tenido alguna duda sobre si puede estar malito o no. A través de las cacas sabemos si se encuentra bien o no. Recuerda que los conejos son animales de presa. Su manera de decirnos que están enfermos es a través de este tipo de cosas, así que tenemos que estar muy pendientes para poder entender bien qué es lo que nos quieren decir. Entonces, ¿qué tipo de cacas hay? Pues yo las enseño. Lo primero, las cacas normales. ¿Cómo es una caca normal? Bueno, depende del tamaño del conejo. Fijaos, estas son cacas normales. Esta es la de Lala y esta es la de Mico. Parece que la de Mico es realmente pequeña, pero es que siempre la has hecho así que es su caca normal. Y estas son las de Lala porque es una glotona y tiene una caca que parece un M&M. Si alguna vez le llamáis conguito, pues este es el conguito y este es el M&M. ¿Cómo sabes si una caca es normal? Cuando la presionas, esto no es nada asqueroso porque las cacas se pueden mover, que no ni huelen ni nada. No hace falta que te las comas. Pero puedes ver que una caca es normal porque al apretarla se deshace fácilmente y en su interior hay heno. Tanto la grande como la pequeña. Sí, esto es una guarrada. Como os he dicho, estas son las cacas normales. También hay otras que lo normal es que no las veas. Pero puedes ver a tu conejito en una posición un tanto extraña. Lo verás que de golpe se echa hacia adelante y que, bueno, pues que está como tocándose por ahí abajo. Lo que está haciendo es comerse directamente la caquita que sale del ano. Estas cacas son de las más importantes porque tienen muchos nutrientes y vitaminas B. Si no las come es cuando las verás. Y entonces es cuando tienes que estar alerta. Pero luego un poquito más tarde te cuento un poquito más sobre esto. Hay otro tipo de caca, bueno, seguramente habrá muchas más, pero las más comunes, o por lo menos las que yo llevo viendo en ellos, son este tipo de cacas que van unidas por pelo. No son ni buenas ni malas, de hecho son un poco malas, pero el hecho de que salgan... ¿Sí? El hecho de que salgan así es bueno, porque su tracto digestivo funciona. Si te fijas, están unidas por pelo. Esto significa, una vez más, que tenemos que leer lo que nos está diciendo, tenemos que entenderlo. Nos quiere decir que debemos cepillarle, que está en época de muda o que por lo que sea ha tenido un comportamiento más de limpieza y ha tragado mucho pelo. Para estas épocas de muda o que ves que está tragando mucho pelo, es importante que le ayudes a pasar esa época. Ya hablaremos en otro vídeo de la muda. Pero te avanzo que le puedes dar piña, aunque yo no la recomiendo mucho porque tiene azúcar, y nuestra veterinaria nos recomendó parafina. Una pregunta frecuente que me habéis hecho es que habéis encontrado en la esquinera cacas blancas. Y bueno, aunque asusta un poco, al final lo que es simplemente es que han hecho pipí encima de la caca y entonces el calcio que sobraba, el calcio que hay en el mismo pipí, se ha impregnado en la caca. Entonces se queda como una capa, una película blanca encima de la caca, pero no tiene más importancia. Igualmente siempre vigílalo. Y ahora, mi coneji, te cuento lo que más tienes que tener en cuenta con respecto a las cacas de tu conejo. Como te decía hace un ratito, los cecotrofos son las cacas que se comen a lo largo del día, normalmente en momentos como cuando están más relajados. Acaban de despertarse o algo así a lo largo del día y lo verás comiéndose las cacas. Es muy importante para su alimentación, para su misma función digestiva, así que es muy importante que se las coman. Nico, cariño, ¿por qué os coméis las cacas? ¿No había otra cosa más glamurosa que comer? Hay gente que no las ha visto nunca en su vida porque lo normal es que no las veas. Ellos se las comen directamente del ano, entonces no tienes por qué verlas. Pero en ocasiones, por una mala higiene, porque no han aprendido a hacerlo o porque tienen un exceso de proteína, no se las comen porque no les apetece, digamos que su cuerpo no se lo pide. ¿Cómo vas a reconocerlas? Son unas cacas que son como más brillantes y blandas. Y además huelen fatal. Muy mal. Es posible que sin querer las pises, o como nos pasó a nosotros al principio, dijimos, ¿esto qué es? Y la aplastamos y... Lo más habitual es que veas una mancha extraña en el suelo y que no sepas por qué es. Y es porque no se la han comido, se ha quedado en el suelo y la han pisado. Esos cecotrofos suelen ser en racimito y ellos se lo comen directamente en racimo.
Te voy a poner una imagen aquí abajo para que veas cómo son y le puedas detectar. Tienes que estar un poco alerta y vigilarlos. Lo primero que yo haría, sin ser veterinaria, es reducirle el pienso si crees que está comiendo en exceso. Si a lo mejor has jugado con él y le has dado un poco de más, o si crees que las cantidades te estabas pasando, o has cambiado el pienso. En fin, tú sabes mejor que nadie la alimentación que tienen. Esta cosita tan bonita se come su caca. ¿Cómo? Di hola. Como buena mamineja, seguro que observas a tu pequeñín durante el día y serás consciente de cuándo no hace caca. Es súper importante que estés muy concienciada en que la caca es importante, porque si no la hace, te está alertando de algo grave. Si eres consciente que lleva un tiempo sin hacer caca, es probable que esté en un momento de parada gastrointestinal. Esto lleva unas horas y no es inmediato, no le pasa nada inmediatamente, pero contrólalo y lleva al veterinario lo antes posible, ya que es difícil dictaminar en qué momento ha dejado de hacer caca y bueno, puede ser que tenga una bola de pelo o cualquier otra cosa que le puede provocar incluso la muerte. En alguna ocasión puedes encontrar en la caca en la esquinera con un poco de moco. Eso es porque ha pasado por una pequeña parada gastrointestinal. Uno de los casos más graves que le puede pasar respecto a la caca es que tenga diarrea. La diarrea puede ser mortal para ellos, porque lo primero, porque se deshidratan. Lo segundo, porque su tracto no está funcionando bien y no están asimilando los nutrientes que tienen que asimilar. Por favor, si ves cacas, aunque tú creas que sea pequeña la diarrea, yo te recomiendo que llames primero al veterinario y ella te dirá qué tienes que hacer. Y si es un episodio continuo, por supuesto ve corriendo y lo antes posible. Espero que con este vídeo hayas aprendido un poquito más sobre la caca de los conejos, aunque no es un tema que sea muy agradable, pero la verdad es que si has pasado por un momento en que no han hecho caca y de golpe has visto esos conguitos, es el momento más feliz del día, cuando por fin hacen caca. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, por favor, y coméntame lo que quieras, que te contestaré en cuanto pueda. Ya sabes que nos puedes encontrar en el blog www.viviendoconunconejo.com, en Facebook como Viviendo con un Conejo, en Twitter Vivir con un Conejo y en Instagram como Mico y Lala, que a veces nos buscáis por Viviendo con un Conejo, pero nos encontraréis por Mico y Lala. Seguidnos allí. Las cacas también sirven para hacer malabares y sabes, así que con esto, hasta el próximo vídeo, un besinejo. Uy, yo mandando besos con la mano llena de caca.